Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a una nueva sesión de ITMA en la Nube. Hoy por la tarde estamos en una píldora formativa, lógicamente de gran interés para todos los que estáis aquí conectados y para todo el mundo en general, porque el título versa sobre la evolución de los servicios de limpieza en las áreas críticas. Nos hemos dado cuenta, sobre todo en estos meses atrás, por el problema sanitario que hemos tenido de la pandemia y demás, de la importancia que tiene la limpieza. Y de ahí, pues, esta píldora formativa que nuestro director de formación ha sacado adelante. Antes de pasar la palabra a Fernando Redondo, como director de formación de ITMA, os voy a comentar dos cosas, ¿vale? Para la dinámica que vamos a seguir en la píldora esta tarde. Como sabéis, dura una hora. Tenemos en este caso dos ponentes que Fernando os va a presentar. Cada uno tendrá un tiempo aproximado de unos 20 minutos de duración y luego dejaremos sobre un cuarto de hora para preguntas. Esas preguntas, comentarios o el debate que queráis plantear todos los asistentes lo podéis ir manifestando bien por el chat, dejando ahí los comentarios que consideréis, que al terminar ya Fernando retoma y lo comenta, o si no también con la opción que tenemos en la pestañita de participantes con la mano levantada, ¿vale? Y al final lo mismo, os damos la palabra si preferís hablar o los comentarios que tengáis que hacer. Por último, os pido por favor que silenciéis los micrófonos, pues para que no tengamos interrupciones y también para que la calidad del audio de los ponentes sea mejor, y que apaguéis las cámaras. Y sin más, doy paso a Fernando Redondo y quedo a la espera de escuchar esta gran píldora formativa. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Gracias, Rebeca. Bueno, espero que las expectativas que han creado tanto Gonzalo como Mauricio correspondan con la realidad. Es verdad que como está tan de moda, pues los servicios de limpieza se han tenido que adaptar en estos momentos, sobre todo porque el boom del coronavirus nos ha llevado incluso yo creo que a inventar cosas que igual antes ni siquiera pensábamos, ¿no? Pero bueno, ahora nos contarán ellos cómo va el tema. Gonzalo Centrón es el director de servicios hospitalarios de SASI Facilities. Lleva muchos años dedicado a esto. Yo desde que lo conozco hace muchísimos años está metido en el ámbito fundamentalmente hospitalario. Fue director gerente de la red hospitalaria del Grupo Juaneda en las Islas Baleares. Fue director de operaciones en el Hospital de la Zarzuela y en los últimos momentos está como director de los servicios hospitalarios de SASI Facility, del Grupo SASI. Ha puesto en marcha y ha participado muy directamente en la gestión tanto del Hospital Universitario de Infanta Cristina de Parla y el de Puerta de Hierro Majadahonda, dos hospitales de concesión público-privada. Es licenciado en sistemas y tiene un PADE en gestión hospitalaria por el IES. Así que algo nos contará que seguramente podamos aprender. Por otro lado, Mauricio Hernández es el director gerente de Microclean. Es socio además fundador de Microclean y durante los últimos años, los 5 o 6 últimos años, ha participado y fundamentalmente ha intentado introducir la tecnología por inducción electrostática tanto en España y en Portugal. Ha dedicado mucho de su tiempo a la investigación junto con Bioplanes Internacional, con la Universidad de Miami, precisamente para este tipo de tecnologías. Y como comentaba, dirige Microclean en este momento y sigue investigando todas las técnicas innovadoras que palien o ayuden a evitar catástrofes o epidemias a los seres humanos. Yo creo que va a ser interesante la charla de esta tarde, así que yo ya corto aquí y os dejo la mano. Creo que primero empezaba Gonzalo, ¿verdad? Sí, muchas Correcto. gracias, Fernando. Venga, bueno, adelante. Ante todo, agradecerte a ti y a IFMA la oportunidad de estar aquí presentando esta píldora formativa sobre la evolución de los servicios de limpieza en áreas críticas. Básicamente lo primero que quería hacer es presentaros el programa, el índice de los temas que vamos a ver. El desarrollo de la presentación consta de una breve introducción, luego repasaré lo de la limpieza tradicional, los factores que siempre han afectado a este servicio, la limpieza mixta, una breve encuesta y una introducción de los nuevos sistemas disponibles para ayudar en la desinfección, para luego entrar a ver una solución en concreto, que es la que nos va a presentar Mauricio.
Bueno, en cuanto al nombre de la píldora formativa, deciros que lo que yo entiendo por áreas críticas, ¿no? Que es el nombre de la píldora. Para mí un área crítica es un espacio donde existe un alto riesgo de infección. Yo las clasifico en 3 grandes grupos: las áreas muy críticas, que podrían ser las UCI, los quirófanos, las salas de parto, las áreas de preparación, de la medicación parenteral, etcétera. Las áreas críticas, que serían, por ejemplo, las zonas de hospitalización, hospital de día, etcétera, y las áreas menos críticas, como podrían ser las áreas de consultas externas o incluso el gimnasio de rehabilitación. Perdón. La píldora se divide en 2 partes. Básicamente hay una primera parte, que es la que yo voy a explicar, y luego hay una segunda parte, como decía antes, que va a explicar Mauricio con un caso en concreto. Bueno, en cuanto a los métodos tradicionales de limpieza, siendo que la limpieza se puede clasificar de múltiples maneras, yo he propuesto esta clasificación y considero que la limpieza en mojado, el sistema de limpieza mediante mopas y mediante bayetas de microfibra, incluso podríamos decir la limpieza de arrastre, formarían parte de lo que es la limpieza tradicional. Y esto ha ayudado con los materiales y los equipos a los cuales estamos acostumbrados los que trabajamos en Facility Management desde hace mucho tiempo, como son, por ejemplo, las barredoras, las fregadoras, las abrillantadoras. Bueno, se me ocurren ahí, pues he puesto estos puntos suspensivos, se me ocurren a mí otro montón de equipos, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en hidrolimpiadoras, en aspiradoras, bueno, y una larga lista, ¿no? Que se podrían incluir dentro de este equipamiento que ayuda en los procesos de limpieza y desinfección. Luego quería introducir lo que es la limpieza en las áreas críticas, ¿no? La limpieza en las áreas críticas siempre se ha encontrado batallando contra bacterias y virus, ¿no? Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se nutren básicamente de los índices infecciosos nosocomiales, ¿no? Los índices infecciosos nosocomiales no son otros que las infecciones adquiridas por los pacientes cuando aterrizan en un hospital y se contagian y se infectan de diversas cosas, ¿no? Se estima que todos aquellos pacientes que al traspasar las 48 horas de haber ingresado adquieren una infección nueva estarían dentro de estos índices nosocomiales. Los índices nosocomiales pues es una causa mayor de mortalidad, causa también una enorme frustración en los equipos médicos y evidentemente es un coste elevado para el sistema de salud. Por otro lado, son cada vez más difíciles de tratar. Hay que tener en cuenta que en la mayoría son producidos por bacterias multiresistentes, como son pues, el Enterococcus, el Staphylococcus, la Klebsiella o el Cryptosporidium, por nombrar algunas. Pues ya paso una lista larga, pero vamos, son las más conocidas estas que he nombrado y las que más dolores de cabeza nos han dado a todos, ¿no? Se estima, según los estudios que había y las cifras que se manejan, que entre un 5 y un 10% de los pacientes que ingresan a un hospital contraen una o más infecciones. El índice de prevalencia que tenemos en España hoy día oscila en el 7%. Bueno, esto era, no sé si reconocéis esta imagen, pero bueno, creo que últimamente muchos la hemos visto, es la famosa imagen del COVID. Y como virus pandémico ha trastocado, según entiendo yo, el devenir de los servicios de limpieza como los conocíamos, ¿no? Bueno, una vez visto someramente los métodos de limpieza tradicionales, os presento esta diapositiva con una nueva agrupación que yo he denominado limpiezas mixtas, que incluyen a los métodos tradicionales la limpieza en los sistemas, digamos, basados en reactivos de control de la desinfección y sistemas y tecnologías que ayuden a optimizar los procesos de desinfectación y descontaminación. He querido incluir unas fotos por los que no estéis habituados a ver cómo se están llevando a cabo los procesos de limpieza en los hospitales. En la foto de la izquierda veis cómo están, es un ejemplo reciente de cómo personal de limpieza está procediendo a desinfectar una habitación. Ya veis allí con una sulfatadora, bueno, y a la derecha, pues efectivamente el mobiliario que pasa por procesos de desinfección.
esto era algo que antes no se veía y ahora efectivamente pues esto es una de las cosas habituales que nos hemos tenido que acostumbrar a ver. A mí me gustaría ahora que, utilizando la tecnología esta del Zoom, me dieseis vuestra opinión y me dijeseis, me contestaras directamente en el chat si en vuestro entorno se utilizan limpiezas tradicionales. Aquí con que, no sé si manejáis bien el Zoom, pero aquí con que contestéis en el chat sí o no, yo lo podría ver. Así que, por favor, si no estáis muy dormidos, proceder a contestar. Bueno, básicamente, bueno, aquí veo que alguien contesta sí y no, pero bueno, básicamente veo que en general todos contestáis que sí, que es lo que solemos tener habitualmente. Y ahora ya la segunda pregunta, para ya terminar de ver si estáis totalmente dormidos, es si en vuestro entorno se utilizan lo que yo he dado a nombrar como limpiezas mixtas, es decir, que utilizan los métodos tradicionales, pero que además han incorporado algún tipo de tecnología de nueva generación para incorporar en los procesos de limpieza. Y entonces, igual que habéis hecho antes, me contestáis si sí o si no, y entonces yo veo exactamente, bueno, pues ya estoy viendo vuestras respuestas. Efectivamente. Vale. Pues efectivamente, ¿no? Tenemos una mayoría de respuestas que sí se utilizan el método tradicional y algunas respuestas de que sí se utilizan el método mixto, pero que sigue habiendo un gran número de participantes que efectivamente no utilizan los métodos de nueva generación en los procesos de limpieza. Bueno, yo una vez visto, a ver, dejadme ver si yo soy capaz de... Sí, el Zoom quiere ser el protagonista, pero a ver si yo se le quito. Bien. Bueno, ahora quiero hacer un breve recorrido por las tecnologías disponibles que pueden ayudar en este proceso de desinfección, ¿no? Las he agrupado en 5 categorías. El primero de todos que me ha parecido de interés es el sistema de desinfección por nebulización. Luego estaría un sistema de desinfección por luz ultravioleta, un sistema de desinfección por ozono, el sistema de superficies autodesinfectantes y el sistema de desinfección por aspersión. En cuanto al sistema de desinfección por aspersión, pues este sistema no lo voy a desarrollar mucho, solamente os voy a comentar aquí que se basa en la instalación de rociadores en túneles utilizando algún biocida en dilución y se utiliza básicamente para materiales, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle porque aparte dan lugar a mucha controversia y hay muchas corrientes que dicen que están a favor o que están en contra, incluso si se utilizan en personas o no. Bueno, hay muchísima literatura alrededor de todo esto. Y yo básicamente me voy a concentrar en los que realmente están funcionando, ¿no? A los sistemas de desinfección por nebulización yo los clasifico en 3 categorías, ¿no? Las nebulizaciones en frío y las termonebulizaciones. En ambos casos se genera a partir de un líquido biocida finas gotas que al entrar en contacto con el aire se condensan y crean una niebla visible. Se clasifican de distinta manera según el tamaño de las gotas, pudiendo alcanzar pues, las 30 micras. Esta tecnología permite llegar a lugares recónditos y garantiza una desinfección de hasta el 99% de contaminación bacteriana y fúngica. En cuanto a la nebulización en seco, el principio activo viaja transportado por el humo y se usa en zonas en donde es recomendable la humedad, como es el caso, por ejemplo, se me ocurre ahora, de los transformadores de corriente eléctrica. Para que un sistema de desinfección nebulizada sea eficaz, hay que tener en cuenta estos 5 parámetros que se indican aquí, ¿vale? Lo primero es el nivel de limpieza de que partimos. Esto es básico al aplicar la nebulización. Luego es fundamental conocer las medidas exactas del espacio a nebulizar, así como el hermetismo del mismo, porque si efectivamente estamos nebulizando un área que pues, tiene aperturas, esto es como ponerle puertas al mar, ¿no? Por último, se debe analizar cuál es el tamaño de la partícula a aplicar. Hay que tener en cuenta
que cuanto más grande sea la partícula, pues menos tiempo va a tardar en caer al suelo, con lo cual durará menos en el aire y provocará superficies húmedas, con lo que esto puede implicar de pérdida de poder desinfectante del biocida aplicado. En cuanto a los sistemas de desinfección por rayos ultravioleta, se trata de radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda oscila entre los 10 y los 400 nanómetros y está generado por lámparas fluorescentes que ionizan gas mercurio. Esta luz es absorbida por el ADN y o por el ARN de los organismos vivos, que al pasar por las paredes pues generan diversos daños celulares, ¿no? Dañando las estructuras moleculares y a su vez eliminando bacterias y hongos o virus en pocos minutos. Es muy importante destacar que en las áreas a descontaminar no debe haber presencia humana mientras que se lleve a cabo el proceso de descontaminación. Luego también es importante destacar que las superficies de más de 40 micras filtran esta luz y no sufren daño molecular. Bueno, esto que veis aquí es cómo varían las longitudes de onda, que es como se miden los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta, pues efectivamente, como he dicho antes, van de 10 nanómetros a 400 nanómetros y estas son las longitudes de onda que van emitiendo. Hay muchísimos dispositivos en el mercado ya que utilizan esta tecnología. Yo básicamente los he agrupado en tres tipos. Unos primeros, digamos, que son unos robots que utilizan tecnología aplicando el uso ultravioleta generado por lámparas de gas xenón. Luego equipos que realizan desinfección de aire mediante renovación activa, utilizando lámparas. Y luego hay equipos ya con lámparas que se colocan en distintas áreas para hacer una desinfección. A continuación, quiero enumerar los sistemas ya disponibles de superficies autodesinfectantes. Bueno, se trata básicamente de pinturas de fácil aplicación de distintos componentes. Como veis, los primeros están recubiertos por cobre, por plata o por triclosan. También existen superficies antimicrobianas policatónicas que se activan por la luz o superficies modificadas por bacteriófagos. También hay incluso topografías alteradas. Esto ha evolucionado muchísimo, incluso unas que parecen piel de tiburón, ¿no? Luego también no podía dejar de nombrar los sistemas de desinfección por ozono. Aquí lo que es importante destacar es que el Ministerio ha tenido que pronunciarse deprisa, ya que se ha detectado una enorme demanda de equipos de desinfección que utilizan el ozono como principio activo. Bueno, sabemos todos que el ozono es un gas que es químicamente, perdón, se me dio ahí está, que el ozono es un gas que químicamente es nocivo y por lo tanto peligroso para el ser humano. Y lo que ha hecho el Ministerio es emitir una serie de advertencias porque efectivamente el mercado está tirando del producto, ¿no? Y se ha empezado a comercializar y la gente lo ha empezado a comprar. Entonces, básicamente, lo que ha establecido el Ministerio son una serie de advertencias, como por ejemplo las que se señalan aquí, de que no se puede aplicar en presencia de personas, que las aplicaciones deben contar con los EPIs, los equipos de protección adecuados, y además ventilar adecuadamente las áreas. De más está decir que está demostrado que es un gas que puede tener reacciones inflamables en contacto con otros productos químicos. Bueno, llegado aquí, yo quiero darle paso a Mauricio para que nos cuente a todos su experiencia con un sistema de polarización por inducción electrostática. Así que Mauricio, adelante. ¿Qué tal? Que lo primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la audiencia y gracias al IFMA. Muchísimas gracias a CIR también y contar un poco con nosotros, conmigo, para poderos contar esta pues, innovadora tecnología, ¿no? Maravillosa tecnología que ha aparecido, que es la inducción por electrostática.
Os comento un poquito antes. El tema de desinfección, que siempre la desinfección viene después de la limpieza, una gran limpieza, luego una gran desinfección, va antes de lo que sería la esterilización. Siempre la desinfección ha tenido pues, muchas fases, ¿no? Donde se ha desarrollado muy poquito. O sea, en los últimos 8 o 10 años no ha habido innovaciones prácticamente en temas de desinfección, ¿no? Y esta inducción por electrostática, me atrevo a decir que es de lo último que ha surgido en tecnologías referente a la desinfección. La inducción por electrostática es un sistema más, como puede ser el ozono, ultravioleta y todo lo que comentó Gonzalo. Es un sistema más, pero me gustaría, mi objetivo es dejaros claro en qué consiste, cómo se aplica, sobre todo en dónde se está aplicando con todo esto que ha aparecido del COVID, pues cómo se está aplicando y de qué manera es óptima, eficiente. Anteriormente, los temas por inducción electrostática se aplicaban solamente en áreas muy críticas, ¿no? Como pueden ser sectores de la alimentación, industrias cárnicas, ¿no? Industrias donde se generaban demasiados problemas, ¿no? Los menos críticos, que en realidad eran pues, oficinas o eran lugares donde había afluencia de gente, no se tomaban tanto en cuenta, curiosamente, ¿no? Hasta hace lamentablemente 3 meses, ¿no? Donde ahora pues ya el focus es distinto, ¿no? Ya la lupa para medir lo microbiológico es importante, ¿no? Entonces, os voy a comentar de qué trata esto de la electrostática. Sabemos nosotros que pues toda la materia tiene una carga positiva, por la ley de Coulomb, pues sabemos que pues la materia está formada por su conjunto de átomos, ¿no? Donde hay pues, un núcleo, una corteza, hay en el núcleo protones, neutrones, etcétera, ¿no? Pero en realidad la materia siempre tiene una carga positiva, ¿no? Y cuando nosotros en la inducción electrostática lo que se intenta hacer es lanzar una gota de agua que tenga un químico, ¿sí? Un producto químico, y lanzarla con una carga negativa. Al lanzarla esta gota con esta carga negativa, lo que hace es ir directamente a la materia, no quedarse en el medio ambiente y hacer el efecto envolvente, ¿no? Como podéis ver en la transparencia, hay una esfera o una bombilla donde del lado izquierdo es el electrostatic spray, donde se lanza una película de un producto químico con electrostática. Y del lado derecho, pues es un lanzamiento o un spray como tradicional, ¿no? Como un wasabi o como un spray normal. Un poco para aclarar la importancia de la gota y de las cargas, ¿no? Un spray normal, tendríamos una gotita en torno a los 280, 300 micrones, donde si nosotros apretamos ese spray, pues vemos que se queda en el medio ambiente, baja, va la materia, cae encima de otro, genera pues algún charco de agua, de químico, y cae en un lado, en otro no. Con la electrostática lo que hace es realizar el efecto envolvente y hacerlo uniforme, ¿no? Hace un film, ¿no? Entonces, esa carga y esa atomización de las gotas lo que permite es llegar a todas las porosidades, ¿sí? De la materia. Entonces, es muy importante porque de sus principales características pues es hacer una cobertura al 100% de las superficies tratadas, ¿sí? Ahorrar el tiempo, ¿no? Porque muchas veces tenemos que pasar 2 veces o desinfectar en unas zonas 2 veces, o no sabemos si desinfectamos y regresamos a la zona infectada, y con esta tecnología lo que se hace es pasar una sola vez y tener la plena seguridad de que hemos abarcado porosidades y la materia, ¿no? Evita la contaminación cruzada, también es importante, ¿no? Porque muchas veces desinfectamos una zona y vamos a la otra y la podemos contaminar, ¿no?
En el caso de la electrostática, ya os explicaré más adelante los equipos que hay, lo que hacemos es hacer la pulverización, cubrir la materia, irnos a otro lado y volverlo a hacer. Entonces, no hay una contaminación cruzada en sí, ¿no? Y sobre todo, importante, al hablar de una gota muy pequeña, estamos hablando de una pulverización en torno a los 30-50 micrones, una gotita muy fina, pues hay un consumo muy bajo de químico, ¿no? Y eso nos ayuda prácticamente a cubrir una zona y a optimizar el químico, a que no exista, por eso ponemos desinfección en seco, a que no se genera una humedad en la materia, ¿no? En la diapositiva que os pongo aquí, os pongo un poquito de distintos equipos electrostáticos. La electrostática, los equipos electrostáticos, prácticamente vienen del campo, ¿no? En el campo empezaron a existir esos equipos gigantescos, rociadores que se llamaban, donde ya se aplicaba la electrostática para los temas de fumigación, ¿no? Luego apareció mucho, que ya lo conocéis todos muy bien, en el tema de pinturas, ¿no? En los coches se aplicó la electrostática para ahorrar en materia, para cubrir, para envolver la materia y dejarlo perfectamente la capa cubierta, ¿no? Podéis ver aquí en esta fotografía pues varios tipos de equipos, ¿no? Hay equipos pues, donde son bastante industriales, donde se puede cargar un bidón de 11, 10, 15 litros, equipos donde se pueden cargar bidones de 3 litros, mochilas, maletines, pistolas incluso, ¿no? Hay una diversidad de equipos donde se está aplicando la electrostática. Hay que tener en cuenta cuando compremos un equipo, cuando apliquemos la electrostática, hay que tomar en cuenta muy bien el tipo de gota que lanza, ¿sí? Y las características que tiene el equipo, ¿no? Que tenga una velocidad adecuada, ¿no? Que tengamos un alcance adecuado. Por lo general se recomienda que tengamos un alcance en torno a 1,50 m, 2 metros, ¿sí? Si nosotros nos acercamos más con un equipo electrostático a una pared, por ejemplo, pues sí vamos a generar condensación, entonces vamos a generar humedad, pero si aplicamos a 1,5 m, 2 metros, hacemos una cobertura perfecta, ¿no? Entonces es recomendable la distancia y es recomendable pues el tipo de equipo que vais a utilizar y el tipo de bidón para cantidades que vais a utilizar, ¿no? Fundamental en la electrostática. El equipo electrostático necesita de un buen producto químico. O sea, necesitamos aplicar para hacer una capa buena, para introducir en lugares críticos, abatir microorganismos, no solamente virus, también bacterias, moho, esporas. Para abatir ese tipo de patógenos es muy importante utilizar un producto químico donde sea adecuado para cada tipo de patógeno. Los productos químicos, al pulverizarlos por electrostática, hay que tomar mucho en cuenta la densidad del producto, ¿no? Hay equipos muy aceitosos, hay equipos con una densidad muy alta. No podemos pulverizar detergentes, no podemos pulverizar un tipo de espumas. Hay que tener muy en cuenta el flash point de un alcohol, por ejemplo. Es importante que el producto tenga un nivel de alcohol donde el cual lo podamos pulverizar. Un paréntesis breve, la electrostática no significa que genere electricidad en sí. Mucha gente me decía, pero es que me estás aplicando electrostática en un aparato electrónico, ¿va a ser un cortocircuito? No. O sea, la electrostática es tan mínima y tan baja que solamente se aplica a la gota y la podemos hacer. Por lo general, si llega, si el nivel de alcohol es muy alto, si llega a hacer una reacción, ¿no? Podemos pulverizar cualquier tipo de productos químicos, dióxidos de cloro, peróxidos, glutaldehídos, paracéticos, productos para la hipotrofia, etcétera, y muchos químicos que puedan estar en el mercado, siempre y cuando tomamos en cuenta la seguridad que nos hace el fabricante y que el producto en sí se pueda pulverizar, ¿vale?
Las áreas críticas, como conté hace poco, es importante saber que se puede pulverizar con electrostática en quirófanos, se puede pulverizar en equipos electrónicos, o sea, no va a afectar a la electrónica. No vamos a dejar residuos, que también es importante. Mucha gente dice, bueno, pues yo hago una desinfección con electrostática, tengo que volver a pasar algún tipo de una otra limpieza, una segunda limpieza. No. Dependerá mucho del producto químico, pero por lo general no dejamos residuos, se evaporan al ser la gota tan pequeña, al ser el film tan conciso y tan pequeño que se evapora y no dejamos residuos. ¿Vale? Y luego, pues con un buen producto químico, con un buen equipo electrostático, obtenemos unos resultados muy seguros y muy óptimos. ¿Vale? Os quise poner este slide que es prácticamente cómo se muestrea y qué resultados tienen efectivos la electrostática. ¿Vale? Por un lado, llegamos a una mesa, por ejemplo, sin limpiar. Primero los muestreos se hicieron pues, con un tipo de muestreo microbiológico con placas Petri, con rosas de Bengala y laminocultivos, ¿no? También luego hay muestreos específicos, como en este caso que tenemos ahora con el COVID-2, hay muestreos específicos, depende de lo que estemos buscando. Con la electrostática vemos en esta tabla lo drástico que puede ser la reducción de los gérmenes, ¿no? Cómo es un antes y un después. La OMS no tiene realmente unas estadísticas donde nos diga qué es lo mejor en términos de niveles microbiológicos. Dependerá mucho el sector, dependerá mucho la materia, dependerá muchísimo cómo lo estamos aplicando, con qué producto lo estemos aplicando, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, es posible que yo reduzca o ¿qué me avala científicamente que yo haga una reducción con electrostática? En realidad depende muchísimo. O sea, hay que hacer un estudio, siempre hay que medir antes, siempre hay que medir después, es muy recomendable para saber que realmente estamos haciendo una reducción, ¿no? Como no se ve en general, es una pulverización tan fina que no sabemos qué tipo de reducción, pero da muchos resultados en ciertas industrias, sobre todo en salas blancas o en industria de alimentación, donde hay porosidades donde no habían podido desinfectar con algún tipo de sistema y ha llegado o ha sido posible a través de la electrostática, ¿no? Bueno, estos son algunos sectores donde la electrostática ha sido probada, ¿no? Como os comenté hace rato, sectores muy críticos como es la sanidad, laboratorios de investigación, ¿no? La industria farmacéutica, ¿en dónde principalmente? Pues en la sanidad, desde un área de urgencias o un área de oftalmología hasta un área de biocontención, por ejemplo, ¿no? Un hospital donde se quiere tener completamente descontaminado, desinfectado, descontaminado. En laboratorios de investigación se ha utilizado la electrostática en temas sobre todo el cambio de productos, ¿no? La industria es parecida a los laboratorios de investigación o la industria farmacéutica, por ejemplo, la cosmetología. Ahí tienen pues un cambio de productos dentro de la misma industria, ¿no? Entonces, tienen que limpiar, tienen que cambiar sistemas y tienen que aplicar una desinfección, incluso suelen llegar a tenerlo completamente descontaminado, ¿no? A cero niveles de bacterias. Entonces, en estas industrias se ha aplicado y se ve que ayuda mucho a reducir los temas microbiológicos. Donde también se ha producido una alta rapidez, sobre todo, y una eficacia muy buena en temas de vehículos, ¿no? Vehículos como ambulancias, como aviones, helicópteros, transporte de gente, de pacientes, donde tenemos que desinfectar de una manera rápida, segura y sobre todo en seco, ¿no? Donde no tengamos que dejar o esperar a ventilar o esperar a que se seque el producto químico, ¿no?
ahí se ha utilizado. Os puedo comentar como experiencia pues, que ha habido desinfecciones electrostáticas en quirófanos entre operación y operación, ¿no? Es bueno tener otros sistemas también en sistemas sanitarios como un quirófano, como nanopinturas, por ejemplo, o sistemas donde se desinfecte completamente un quirófano, pero siempre va a haber materia y la materia la tenemos que desinfectar. Entonces es importante recubrir ese tipo de materias. En una ambulancia no se diga la cantidad de electrónica que pueda haber y que podamos desinfectar, ¿no? Se utiliza también en otros medios y se ha utilizado ahora en temas de seguridad nacional para temas del COVID. El COVID se ha abatido con la electrostática y un producto específico para COVID, un biocida, por supuesto, y con la electrostática hemos llegado a recubrir y a garantizar que estamos llegando a todas las zonas que tenemos como objetivo de reducir. Por último, os cuento también experiencias de la electrostática en los clean rooms, ¿no? que le llaman los clean rooms o las salas blancas. También es fundamental en una sala blanca, por supuesto, tiene que estar esterilizada, pero hay un proceso dentro del proceso de desinfección y de limpieza, encaja muy bien el tema de, antes de esterilizar, algunas ciertas materias o aparatos, sobre todo electrónicos, pues los desinfectan con electrostática, ¿no? Entonces ahí también aparece la electrostática, la inducción electrostática, los aparatos por electrostática funcionan, ¿no? En ocasiones he visto también en el mercado salas de experimentación animal donde se tienen equipos completamente esterilizados electrostáticos para desinfectar dentro de la sala. Es importante para los agentes biológicos, ¿no? Por ejemplo, gente que sale de zonas donde han sido afectados, donde se han expuesto a temas microbiológicos, es muy importante también, os pongo un ejemplo, ¿no? Con un método tradicional de un equipo, una mochila de estas de jardinería, pues a una persona se le puede rociar y se le puede descontaminar en 20 minutos, pero a lo mejor tiene que estar 2 horas secándose y reposando, ¿no? Y aguantar un traje de eso, pues es complicado, ¿no? Estar soportando todo ese calor. Con la electrostática, los equipos electrostáticos, se puede descontaminar a una persona rápidamente sin generar ningún tipo de humedad en el medio ambiente, en el suelo o en el mismo traje. Llega a las porosidades de los trajes, a las costuras de los trajes, y la reducción de tiempo de espera es menor. Estamos hablando, depende del producto químico, pero estamos hablando que hemos llegado a probar que ha estado una persona después de ser descontaminado en torno a los 15-20 minutos. Por último, la electrostática ha llegado un poquito también más allá, y eso es en el tema del biohazard, ¿no? El tema de agentes no solamente microbiológicos, sino también los agentes químicos, ¿no? La electrostática, al ser pulverizada con un producto adecuado, remarco, puede llegar a neutralizar un producto químico, ¿no? Eso significa que si los TEDx o alguna unidad de seguridad nacional está expuesta en guerra o está expuesta por un atentado, algún tipo de ambiente químico, al momento de salir de ahí se le puede pulverizar, no solamente dar una ducha de química, sino se le puede pulverizar con electrostática y neutralizar el químico que lleva encima, ¿no? Se están estudiando mucho también los temas cancerígenos en los trajes de los bomberos y en los vehículos de los bomberos, y se ha llegado a estudios donde la electrostática funciona muy bien para generar un film dentro de los habitáculos y poder estar activos para recepcionar ese tipo de reacciones químicas cancerígenas que muchas veces se les penetran en los trajes o las telas de los bomberos o de la gente expuesta a esto, ¿no?
Bueno, con esto quiero terminar, que la verdad es que la inducción por electrostática ha funcionado, funciona muy bien, no solamente por estos temas de emergentes, sino que va avanzando y da unas ventajas bastante atractivas para la gente en ahorros en químicos, en ahorros en tiempo, en ahorros en calidad y en optimización, ¿no? Y ha sido algo que se ha probado muy recientemente y esperemos que siga pues avanzando y dando un fruto pues bastante adecuado, ¿no? Yo os agradezco muchísimo vuestra atención, con esto termino y muchas gracias y lo que queráis estoy a vuestra disponibilidad. Pues muchísimas gracias, Mauricio y Gonzalo. Ha sido muy interesante y sobre todo que habéis resumido o habéis agrupado las distintas tecnologías que hay actualmente para posibilitar un poco la mejora en la limpieza, sobre todo en zonas críticas, ¿no? Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Yo tenía una pregunta para cada uno de vosotros y mientras se van animando, si se hace alguna pregunta. Mauricio, para ti, una pregunta. En el área hospitalaria, en el sector hospitalario, normalmente, digamos que medicina preventiva tiene, digamos, es quien manda, ¿no? Digamos, en cómo se debe de limpiar o desinfectar, esterilizar cualquier ámbito de un hospital. De tu experiencia, ¿cómo aceptan este sistema que tú nos propones? ¿Lo aceptan bien, lo aceptan mal? ¿Tienen reticencias? ¿Ya hay experiencias implantadas en hospitales concretos? Cuéntanos un poco. Muy bien, mira, tienes toda la razón. Preventiva siempre tiene que llevar pues este tipo de sistemas y lo tiene que saber aplicar. Y hay lugares donde la inducción por electrostática no tiene por qué existir. O sea, hay lugares donde no cabe. Yo te digo la experiencia que se ha tenido con ello, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde el tipo de materiales son muy porosos y no solamente con una bayeta o esterilizada se limpia perfectamente. Entonces la porosidad cabe mucho. Luego, lugares muy altos, ¿no? Sobre todo techos, ¿no? Donde lámparas, por ejemplo, donde ahí no puede entrar una persona y limpiar meticulosamente, ¿no? Entonces, tú con la electrostática, con la pulverización electrostática, tú cubres tanto un suelo como una pared, como un techo. Entonces estás llegando a lugares donde otros sistemas no pueden llegar. Curiosamente, tuvimos una experiencia con electrostática en un hospital donde había un tipo de germen y estaba en los cables de los conectores de las habitaciones de la cama, ¿no? El cable que hace que la cama suba y baja, ¿no? El control remoto. Y era porque no limpiaban los cables de tal forma que siempre se quedaba en el interior del cable pues algún tipo de bacteria, ¿no? Entonces, la electrostática al momento de ser pulverizada llegaba al cable, se metía al interior totalmente del rulo del cable y la esterilizaba, no, perdón, la llegaba a descontaminar, la llevaba a desinfectar, ¿no? Entonces, esas experiencias hemos tenido en las áreas quirúrgicas, ¿no? En las áreas donde no solamente pues, una cama o un mueble o una puerta o una ducha o un baño se ha podido desinfectar, sino que hemos llegado a rincones, se han probado rincones donde otros sistemas no han cubierto, como la ultravioleta o el ultrasonido o la misma mano del hombre, ¿no? Donde de la limpieza no ha podido llegar. Entonces ahí se ha demostrado mucho que funciona, ¿no? Se hacen pruebas también, por ejemplo, con luz ultravioleta y con algún tinte, ¿no? Se hace una pulverización con un tinte, donde luego a oscuras ves con luz ultravioleta dónde llegaste y dónde no llegaste, y ahí te das cuenta que una lámpara, un monitor, un mando dentro de un quirófano ha sido cubierto al 100%, ¿no? Entonces, ahí es donde ha sido efectivo y donde se ha podido comprobar, o la gente de prevención se ha dado cuenta que ha funcionado, ¿no? ¿Tienes el...?
El mute. Ah, es que lo había cortado, perdona. Sí, sí. No, gracias, Mauricio. No, he hecho una pregunta para Gonzalo. Gonzalo, todos los sistemas que nos has expuesto antes, eh, yo creo que te he entendido bien, pero yo creo que todos los sistemas que tú proponías, quitando evidentemente la limpieza tradicional, que esa ya la conocemos y que permite, digamos, estar trabajando a la vez que tienes el paciente o en una zona crítica o un usuario está delante, la mayoría de las veces. En el resto de los sistemas habría que confinar los espacios, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí, efectivamente. Todas estas técnicas, como se comentaba, necesitan un confinamiento. No solamente en cuanto a hermetismo, que ya lo hemos dicho, sino que efectivamente la mayoría de esta tecnología no permite, Fernando, que esté el ser humano mientras está instaurando, porque efectivamente, como se dijo antes, todas estas tecnologías modifican las células y entonces afectan al ser humano, a la piel, en los ojos, y efectivamente está terminantemente prohibido el que exista gente mientras esté emitiendo este tipo de tecnología. La verdad es que por eso pusimos esos parámetros, esos 5 parámetros, que son los que realmente hay que tener en cuenta siempre, porque los distintos sistemas, en el caso que contaba Mauricio, de su sistema de pulverización, él decía, ¿no? Efectivamente, una vez que una persona es rociada, pues al cabo de los 7, 8 minutos, pues efectivamente se puede decir que esté descontaminada. Por ejemplo, los sistemas de nebulización por, por, por radiación de ultravioleta, estos básicamente se tardan unos 25 o 30 minutos. Hay equipos que tardan más, equipos que tardan menos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que las radiaciones ultravioletas van perdiendo el alcance y entonces, bueno, pues va disminuyendo su eficacia y hay unas estadísticas que efectivamente estudian esto y entonces el tiempo de exposición a la tecnología o al sistema tiene que estar previamente establecido, ya no solamente en cuanto al metraje, al cubicaje de los espacios, el hermetismo, sino también al tiempo de exposición. Y ya una pregunta para los dos. Mauricio, has comentado algo que como está de tanto de actualidad, ¿no? El tema del COVID, ¿no? Que se ha estado utilizando, digamos, con un producto, bueno, estas cosas de productos químicos de nombres raros que yo desconozco, ¿no? Pero de todos los sistemas que habéis dicho, para el COVID o para el COVID en las zonas críticas estoy hablando, no estoy hablando en zonas de esto. ¿Cuál recomendaríais o cuál pensáis que es el más efectivo? Por dos razones. Una, porque también hay un problema de inmediatez, digamos, de la rapidez entre que un espacio está disponible y no está disponible, ¿no? Aparte de que haya personas por medio. Según vuestro criterio, cuál sería el mejor sistema o cuál es el más recomendable? Gonzalo, si quieres tú. Bueno, yo creo que, ¿sabes una cosa, Fernando? Creo que la solución siempre está en la combinación, ¿no? Porque no es lo mismo, como explicaba bien Mauricio, el hacer una limpieza interoperatoria, cuando tú tienes un tiempo entre 2 quirófanos, que suele ser unos 7 minutos, en algunos casos 5, depende el servicio médico que esté utilizando el quirófano, y otra cosa es cuando es una limpieza terminal, ¿no? Que te permite, como bien señalabas tú, disponer de muchísimo más tiempo. Y yo creo que en la combinación está el secreto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también es muy importante lo que señalaba Mauricio en cuanto al principio activo que utilicen, ¿no? Al desinfectante, al biocida, al virucida. O sea, es muy importante la combinación de todo esto es lo que te va a dar y según cuáles sean las dimensiones de la instalación y el tiempo que dispongas. Entonces, lo que sí hay que hacer en un caso o en otro es analizar detenidamente cuál es la mejor tecnología que se adapta a las necesidades. Y vuelvo a decir, generalmente es una combinación de muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas veces que hemos hablado con Mauricio, que hemos estado en algún hospital juntos, efectivamente veíamos esto, ¿no? Que, por ejemplo, que era planteable la inducción electrostática, pero que también era planteable pues, el utilizar paredes recubiertas, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto, lo que yo creo que sí que es muy importante es que ahora mismo este tema está en pleno auge
y que en poco tiempo, y como aparte el COVID nos va a seguir acompañando, mal que nos pese a todos, veremos un despliegue muchísimo mayor de toda esta tecnología. Muy bien, gracias. Yo lo que puedo aportar es, estoy de acuerdo, o sea, un producto biocida que elimine el COVID es fundamental. Por supuesto que esté aprobado por sanidad, que esté en el registro sanitario. Es importante también la forma de aplicarlo y la persona que lo va a aplicar, que sea una persona que cualquier sistema que exista, tanto nebulización como pulverización, lo sepa aplicar y esté capacitado y esté registrado para aplicarlo, ¿sí? Y luego depende mucho también las zonas, porque en algunas zonas tú puedes utilizar la pulverización electrostática, ¿sí? Pero, por ejemplo, en otras zonas no. Estoy hablando del exterior. Yo no puedo aplicar la electrostática en una carretera o en un parque infantil al exterior. Sería ridículo, sería gastar dinero, sería gastar químico y no sería eficaz. Entonces, para esos sistemas, pues la termonebulización o la nebulización, los cañones nebulizadores son muy buenos, ¿no? Efectivamente. En cambio, en interior, pues tú no puedes inundar un quirófano de químico y producto. Entonces, ahí utilizarías pues otro tipo de tecnologías donde las podrías aplicar. Lo importante es que tú sepas en qué tecnología aplicar, en qué área crítica y con qué producto que te dé un resultado eficaz. Y luego, fundamental, abarcando todo o adornando todo esto, hacer un muestreo y una validación de lo que estás haciendo. Muy bien. Esto, bueno, es una pregunta para los dos, pero yo creo que va más enfocada a Mauricio. Pablo Sebastián Navas pregunta que a nivel preventivo, ¿qué tipo de EPIs son obligatorios para utilizar la limpieza con tecnología electrostática? Y si es necesario alguna formación específica con carné o titulación especial para la aplicación de este sistema. A ver, para la inducción electrostática, si estamos aplicando un producto biocida, tenemos que tener un EPIs adecuado. O sea, tenemos que utilizar tanto mascarillas como gafas, como mono, como guantes, protecciones. Tenemos que tener un protocolo adecuado para utilizar la suficiente ropa o traje para poderlo aplicar. La inducción por electrostática, de momento, se puede aplicar sin ningún tipo de carnet en ciertas áreas. ¿Sí? Sanidad no ha dicho lo contrario y hay que regirnos por sanidad, pero sí se recomienda que el aplicador siempre tenga un carnet de aplicador para aplicarlo. Es muy recomendable, porque ya sabe aplicar, dónde aplicar y de qué manera aplicarlo, porque estamos utilizando un producto que puede ser muy nocivo para la salud. Nada más imaginamos que la electrostática es una gota, como comenté anteriormente, de 30 micrones, que si nosotros nos quitamos la mascarilla, se nos va a meter en el cuerpo la gota, obviamente, o en alguna porosidad que tengamos. Entonces, tenemos que tener una formación para hacerlo. Que todavía no es la pulverización una restricción, es correcto, pero pronto se establecerá o pronto se hará para Vale, muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues no sé si aquí parece que no hay más Discúlpame, Fernando. preguntas. Sí. Sí, tenemos a Gonzalo Montoya que ha levantado la mano hace un ratillo, pero no quería vale, interrumpir los vale, comentarios de los ponentes. Gonzalo, muy por bien. favor, si activas el micrófono, a ver si lo tenemos. Ahora, ¿me escucháis? Sí, Gonzalo. Bueno, gracias Rebeca, porque veo que estás muy atenta y no se te escapa ni una. Oye, bueno, gracias. para eso estamos. Adelante. Gracias Fernando. Y bueno, gracias especialmente a Gonzalo Centrón y a Mauricio, ¿no? Porque habéis dado una información técnica extremadamente valiosa desde el punto de vista. A ver, yo trabajo en el sector industrial, no estoy en las zonas, digamos, en los sitios que habéis mencionado durante la presentación, especialmente, bueno, para que os situéis en el sector industrial aeronáutico. Y
no he pasado, o sea, por supuesto no soy ni experto ni tengo los conocimientos que vosotros habéis planteado aquí, porque no he pasado de la limpieza tradicional, siendo sincero, ¿no? Y honesto. Pero en mi empresa, allá por el mes de febrero, ahora ya no, y no creo que tenga que explicar por qué, allá por el mes de febrero habíamos conseguido, y voy a centrarme en tema de KPIs, lo que es la limpieza por resultados. Es decir, huimos ya en el contrato que tenemos a nivel nacional con un proveedor único, huimos de la limpieza por frecuencias. Oye, los despachos hay que limpiarlos una vez al día, las zonas comunes 2 veces al día, las salas de reuniones una vez a la semana, no sé, lo que es limpieza por frecuencias. Y empezamos a aplicar la limpieza por resultados. Es decir, yo quiero el área limpia y mire usted, pues usted decide si la limpia una vez al día, 3 veces al día o no la limpia nunca porque siempre está limpia. Pero yo lo que quiero son resultados y las zonas limpias. Centrando la pregunta y hablando de desinfección, porque esto, gracias a Mauricio, que he entendido cuando ha dicho, cuando llega la desinfección, antes ha habido que hacer una limpieza, ¿vale? Porque os habéis centrado, lógicamente, en desinfección. ¿Está de alguna forma introducido el concepto de desinfección por resultados y no por frecuencias, o eso todavía estamos muy lejos? Bueno, y yo básicamente, Gonzalo, agradecerte la pregunta y decirte que yo concretamente, nosotros también aplicamos metodología Lean basada en KPIs y efectivamente lo que se busca en los servicios de limpieza de Facility Management es justamente lo que tú apuntabas, que es obtener resultados en la limpieza, ¿no? No como se hacía tradicionalmente con frecuencias, ¿no? En esa clasificación que hice yo, si te fijas, yo dije, ¿no? Pues aquí la clasifico de una manera, pero también la limpieza es muy susceptible de ser clasificada por frecuencias, ¿no? O por preventivos o por correctivos, o una persona durante un área, o 3 veces un pasillo, etcétera, etcétera. Lo que es muy importante, que lo dijo Mauricio y también lo he señalado yo, es que efectivamente el nivel de limpieza antes de aplicar cualquier metodología de descontaminación o de desinfección, por nebulización o pulverización o por rayos ultravioleta, haya un nivel de limpieza muy bueno. Porque si no, efectivamente, es posible que estos sistemas, imagínate lo que decíamos, ¿no? Tú tienes que ejecutar estas tareas en una área determinada en un tiempo determinado. Pero eso es según un nivel de limpieza dado. Si tú partes de la base de que el nivel de limpieza es muy malo o no lo has hecho, ese tiempo no será suficiente para asegurarte una desinfección del 99%. Por eso es muy, muy importante que haya unos niveles de limpieza previos muy buenos. Para el tema de la desinfección, bueno, muchas gracias por tu pregunta y por lo que te estamos aportando, pues con mucho cariño lo hacemos. Para el tema de la desinfección, la frecuencia es muy importante. En el tema electrostático, como comenté hace rato, no se ve muy bien lo que tú estás haciendo. Entonces, la forma de medir siempre tiene que ser temas de laboratorio. O sea, hay que medir los niveles de patógenos que tienes. Hay que hacer un estudio de qué queremos abatir y en qué niveles estamos. Y eso llevar unos récords, o sea, unas validaciones continuas. Entonces, sí se va a poder generar una frecuencia para poder desarrollar la desinfección. Yo te puedo comentar que hay quirófanos que se desinfectan cada mes, pero hay quirófanos que se desinfectan todos los días. Entonces, todo eso, esas conclusiones de frecuencias se han sacado en base de los registros y a la experiencia que se tiene cuando vas a aplicar un sistema como la electrostática, ¿no? Entonces, es fundamental cuando te vas a plantear una desinfección, saber y medir lo que tienes, ¿no? Y en base a eso, por supuesto, entrar dentro del protocolo de la limpieza. Por supuesto, tener una limpieza adecuada, porque de nada sirve una desinfección si no está limpio en la materia. Y a partir de ese momento,
hacer tus registros y tus validaciones de frecuencia, ¿no? Y perdóname, perfecto, o sea, súper interesante, pero sé que estamos fuera de tiempo, pero por puntualizar, ¿cómo medís que se ha alcanzado el nivel de desinfección esperado, ¿no? ¿Hay algún protocolo, algunas formas a ese nivel tan técnico, ¿no? Hay algunos registros de la OMS que te dice por sector cuál es el nivel óptimo. Pero en realidad el nivel óptimo pues, está marcado por sanidad, cuando es una auditoría por ejemplo, en la industria cárnica o en industrias farmacéuticas, pues tienen que tener unos niveles sumamente óptimos. La gente, sobre todo de calidad, la gente que está metida en una sala blanca o que está metida en una industria, sabe perfectamente, porque están constantemente haciendo pruebas de laboratorios, cuáles son sus niveles óptimos, ¿no? Entonces, incluso te puedo decir que en esos niveles óptimos críticos, ¿no? La electrostática ha podido bajar alguna puntuación los niveles de expectativas. Si a lo mejor lo tenían en torno al 1,2 o al 1,7, pues los ha llegado a bajar a bajar de 1, ¿no? Casi llegando a 0 o 0 con algo. Entonces, los niveles óptimos te los va a marcar el sector, te los va a marcar la experiencia que tú tienes, ¿sí? Y todas las mediciones o la limpieza o las desinfecciones que tú realices, porque no solamente en una industria vas a aplicar una desinfección por inducción electrostática. O sea, la inducción electrostática es recomendable hacerla, sobre todo en industrias de este tipo, como parte del protocolo. O sea, no como el protocolo en sí total. ¿Sabes? Tú vas a ser parte de ese protocolo, que vas a mejorar y a bajar el índice, pero no vas a eliminar el resto de cosas. Por eso ahorra mucho y es determinante, pero vas a ser parte de un protocolo para reducirlo, ¿no? Muy bien, gracias Mauricio y gracias Gonzalo. Eso de ahorrar mucho me interesa. Gracias. Como cliente eso me interesa. Sí. Gracias. Gracias a vosotros. Gonzalo, muchas gracias. Bueno, tengo ya una última pregunta de Amparo Salas. Amparo dice que se podría aplicarse tras las limpiezas rutinarias, en la limpieza de habitaciones, estoy entendiendo que lógicamente habitaciones, y confirmar que se conseguiría una mayor tasa de alta de pacientes. Y si se desinfecta en quirófanos con una máquina con gas xenón, ¿se conseguiría reducir significativamente los costes de inversión? A ver quién responde. Bueno, yo creo que, yo contesto primero, si te parece, Mauricio. Yo creo que efectivamente, ¿no? Los tiempos, aquí lo que buscamos todos, somos gente de Facility Management y lo que buscamos todos es el beneficio, ¿no? Y estos métodos lo que demuestran es que efectivamente requieren una inversión, pero realmente se recuperan las inversiones que se hacen porque realmente los tiempos se mejoran. Siempre y cuando, vuelvo a decir, se haga el correcto estudio de medidas, de cerramientos, si es el caso de la pulverización electrostática, pues efectivamente que se hagan las determinadas pulverizaciones en los tiempos que hay que realizar, y hay que ser muy escrupuloso con esto, ¿no? Pero yo sí que soy un convencido de que, aparte es una tecnología que está evolucionando rápidamente. Antes hablábamos de que había 1 o 2 empresas que se dedicaban a esto, ahora hay muchísimas, y no hay cosa mejor que la competencia, ¿no? Para que efectivamente sirva como estímulo para que la tecnología se desarrolle más. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo que os puedo aportar es que efectivamente la reducción es medible. O sea, tú amortizas la tecnología en un plazo muy corto. La inducción por electrostáticas no es muy amiga de los fabricantes de productos químicos porque la reducción es increíble. O sea, se han llegado a comprar algún tipo de industria farmacéutico ha llegado a comprar 3 o 4 equipos o plantearse 3 o 4 equipos cuando se planteaba uno solamente con la reducción mensual del químico que se tenía, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿sí? del estudio que hagas referente a la reducción de coste, tiempo, ¿no? y materia también. Muy bien. Oye, pues nos hemos pasado ya unos minutos.
nos van a reñir, pero bueno, ha sido muy, muy interesante. Yo os quiero dar las gracias porque, bueno, siempre, todas las tardes aprendemos algo con las píldoras formativas y hoy, como digo, ha sido muy interesante. Espero que a los participantes también les haya sido muy útil. Así que por mi parte, nada, daros las gracias de nuevo a los ponentes y al resto, pues esperaros en otra semana más para contaros alguna cosa más que afecte al mundo del FM. Muchas gracias y buenas tardes.